como dinamizadora tenemos a Diana de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la entrevistada será Mónica Salgueiro. Esperemos que lo disfrutéis. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023 el suicidio se sitúa como la segunda causa de muerte externa, con 4.116 fallecimientos. Además, se ha visto que adultos de mediana edad, residentes en grandes áreas urbanas o capitales de provincia y personas solteras se volvieron grupos especialmente vulnerables a los efectos de la pandemia en términos de suicidio a partir del año 2020, año en el que los suicidios aumentaron un 7,4% con respecto al año 2019. No se habla demasiado del suicidio debido a la estigmatización que existe y por eso hemos traído hoy a Mónica Salgueiro, especialista en suicidio, para que nos resuelva ciertas dudas que a veces pueden quedar sin resolver en clase. Muchísimas gracias, Mónica, por haber venido hoy. Bueno, gracias a vosotras por invitarme lo primero, también por crear estos espacios tan interesantes, un poco fuera de fechas, tengo que decir, pero siempre muy interesantes que creo que nos invitan a todos a reflexionar, así que gracias. Mónica, queríamos empezar preguntándote si crees que la forma en que se habla del suicidio en el día a día puede favorecer su estigmatización. Bueno, creo que sí. Creo que, aunque uno de los mensajes que más hemos defendido durante muchísimo tiempo es que es necesario hablar, ¿no? Porque durante muchos años el suicidio y todo lo que rodea la conducta suicida ha sido un tema muy tabú, muy silenciado, muy estigmatizado, que no ocupaba espacio de diálogo, que no ocupaba espacio tampoco en los programas formativos, ni en los eventos de divulgación, ni en las publicaciones, que no generaba demasiado interés y se quedaba de puertas para adentro. Esto era así y entonces hemos reivindicado que hablar de suicidio es necesario, pero no hemos explicado cómo debemos hablar de suicidio. Entonces es verdad que hemos sacado ese tabú un poco a la palestra, ¿no? Y hemos roto con el tabú, pero no nos hemos acordado de romper con el estigma. En muchas ocasiones oímos o vemos, recibimos algunos mensajes que siguen reforzando esa idea de que el suicidio es un problema de salud mental, de que es un tipo o una manifestación asociada a trastornos o a enfermedades mentales, psiquiátricas, que es una locura, que es una llamada de atención. Todos estos mensajes, lejos de reconocer el sufrimiento que hay detrás de una persona que se plantea el suicidio como una opción, lo que hacen es pues mantener un poco esa idea equivocada, ¿no? De lo que es el suicidio y de lo que hay detrás de ese suicidio. ¿Crees que es bueno hablar a las personas más jóvenes sobre este tema? La respuesta es bastante difícil, la verdad, porque cuando hablamos de las personas más jóvenes, ¿de quién estamos hablando, no? La respuesta que sí que tengo clara es que no hablar de ello no puede ser una opción. Cuando no se habla es una realidad que se niega, que no se conoce, y cuando no se conoce una realidad, pues no la podemos abordar, no podemos prevenirla siquiera, no podemos darle espacio. Entonces, no hablar no es una opción. Ahora, cuando nos planteamos que hablar es necesario, tenemos que entender también cómo se habla y de qué se habla. El suicidio es mucho más que una muerte por suicidio. De hecho, en los últimos años estamos casi dejando a un lado la palabra suicidio para referirnos solo a las muertes por suicidio, a los fallecimientos por suicidio, y hablamos de conducta suicida como un espectro muchísimo más amplio en el que entran muchas otras manifestaciones que no necesariamente son la muerte por suicidio, ¿no? Durante mucho tiempo hemos escuchado que es necesario, por ejemplo, el suicidio adolescente, el suicidio de los más jóvenes genera mucha alarma social, aunque es verdad que no ocupa las tasas, no es el más frecuente, ni muchísimo menos, y esto también está llevando a que se silencien otros tipos de conducta suicida en personas más mayores, en hombres especialmente, ¿no? De mediana edad, en personas de edad avanzada, pero que sí que genera muchísima alarma social. Entonces, durante mucho tiempo y en muchos focos, en muchos foros, se ha defendido la idea de que es necesario hacer una prevención en los colegios, en los institutos, en los alumnos de secundaria, ¿no? Incluso empezar a hablar desde los últimos cursos de primaria, en bachiller, también en la universidad, y empezar a hacer prevención del suicidio. Sin embargo, hay algunas personas y algunos profesionales también que hemos equivocado esto de que hablar de suicidio o hacer prevención del suicidio en adolescentes es necesariamente hablar de suicidio. Y esto no necesariamente es así. Se puede hacer mucha prevención del suicidio hablando de la vida.
y haciendo y creando espacios en los que la expresión del sufrimiento o el conocimiento de recursos para acompañar a un igual, a un amigo, a una amiga, a un compañero que está sufriendo, que está bueno, pues manifestando algún tipo de malestar, es mucho más preventivo que hablar directamente de suicidio. Tenemos que hablar de conducta suicida, pero tenemos que hacerlo desde la responsabilidad, desde la validación de ese sufrimiento que hay detrás de cualquier expresión que se asocie con la conducta suicida y creando espacios seguros. Y no solo hablar, porque se nos ha olvidado la parte más importante de ese hablar, que es la escucha. Hay que generar espacios en los que aquel que quiera hablar sea escuchado, ¿no? Y esto es lo que nos está costando un poquito más. Aprovechando que has comentado las conductas suicidas en adolescentes y personas de edad más avanzada, ¿consideras que hay diferencias en el acompañamiento a personas jóvenes y personas más mayores que presentan conductas suicida? Sí, bueno, como en cualquier problemática. Y de hecho, incluso aunque englobemos el suicidio como si fuera un mismo fenómeno, tiene bueno, pues algunos matices diferentes dependiendo del ciclo vital. Mira, uno de los grandes estudiosos de la conducta suicida fue Thomas Joyner, que él propone una teoría interpersonal del suicidio. Dice que detrás de la conducta suicida, detrás de este espectro que hemos comentado hace un momento, hay algunos factores que pueden explicar, ¿no? Que alguien valore la muerte como una solución posible a sus problemas, a su situación, ¿no? Una de ellas es el sentido de pertenencia, cuando se deja de pertenecer, cuando se deja de sentir que se pertenece, que se tiene ese vínculo, que hay una conexión con el entorno en el que nos desarrollamos. Esto es como un factor, ¿no? que explicaría la conducta suicida. Otro es la sensación de ser una carga. La sensación de no aportar, de que estoy cargando a los demás, y otro sería la capacidad adquirida para el suicidio, que esto tiene que ver con perder el miedo a la muerte, al sufrimiento, está muy asociado con la vivencia de eventos traumáticos, de situaciones que nos han hecho daño, con las autolesiones, ¿no? Y también con la capacidad de ejecutar la tentativa de suicidio. Si tenemos en cuenta estos factores, en el caso de las personas más jóvenes, uno de los factores que más explicaría ese mayor riesgo o esa cercanía, ¿no?, a la conducta suicida sería ese sentido de pertenencia. Una persona joven, una persona adolescente está construyendo su identidad, está buscando opciones y necesita sentirse parte de. Y además en la adolescencia, en la juventud, pues es muy frecuente que tengamos todos esos vaivenes, ¿no?, esa sensación un poco de no pertenecer a ningún sitio, de estar construyéndonos, de querer, bueno, pues como tener nuestra propia autonomía, pero a la vez pertenecer a algo más grande. Y sin embargo, en las personas mayores tiene más que ver con esa otra sensación de ser una carga, ¿no? Con el haberlo hecho todo ya y de repente dejar de aportar. La vida está construida para personas en momento de actividad y las personas mayores quedan como un poco ya en el abandono. Aparece mucho esta soledad, que también aparece en jóvenes, por supuesto, pero es algo diferente. Entonces, el acompañamiento de unos y de otros, aunque hay algunos factores comunes y algunas características transversales, sí que va a tener que ver mucho con esa función que la ideación suicida o la conducta suicida persigue en cada uno de ellos. Y ahí el momento vital, la edad, tiene mucho que ver, ¿no? Por esta productividad, el ser, aportar. Pues esto también nos genera una sensación de carga, ¿no? Y encima, si estamos constantemente enfrentados a estas situaciones poco favorables, a estos contextos, bueno, pues patogénicos, ¿no?, que podemos llamar, en el que el sufrimiento es una constante, pues vamos desarrollando esa capacidad adquirida para el suicidio porque le perdemos miedo al sufrimiento, porque es algo que nos acompaña día a día. Entendemos que ese sufrimiento es inacabable, inagotable, que no va a acabar nunca, y entonces acabar de manera definitiva con esta situación, porque la veo como que nunca va a acabar, empieza a aparecer, ¿no? Y ahí aparecería la ideación suicida, probablemente. ¿Cuáles crees que son algunos de los signos más comunes que se pueden percibir en una persona que podría estar considerando suicidarse, o algunos de los más sutiles? ¿O en qué momento crees que ya debería comenzar a considerarse solicitar ayuda de profesionales de la salud mental? Vale. Difícil la pregunta también. Mira, tenemos algunos datos que indican que la gran mayoría de las personas que tienen una tentativa de suicidio o que fallecen por suicidio, utilizamos una técnica desde hace unos cuantos años, que es la autopsia psicológica, ¿no? A partir de las personas que fallecen por suicidio, se hace un recorrido hacia atrás para intentar entender
las circunstancias previas a esa muerte por suicidio, ¿no? Entonces, por esto sabemos pues, que es verdad y tenemos que tener en cuenta que es una técnica que tiene muchas limitaciones. Esta autopsia psicológica se hace pues, a partir del relato de personas que la persona fallecida tenía alrededor, y este relato está hecho desde el dolor, desde el intentar encontrar respuestas, y muchas veces caemos un poco en el sesgo de confirmación, ¿no? En el, pues sí, claro que estaba deprimida, ¿por qué le pasaba esto? Pues igual no estaba deprimida, igual no, bueno. Aun entendiendo las limitaciones que esta técnica puede tener, sabemos que muchas de las personas que tienen una tentativa de suicidio han pedido ayuda antes de llegar a esa tentativa de suicidio. Han pedido ayuda a veces de manera muy clara, otras veces de manera un poquito más sutil, como tú decías. A veces hay verbalizaciones muy directas de esta vida, o sea, estoy cansado de vivir, no puedo más. Seguramente a vuestro alrededor hayáis oído así, porque muchas veces hemos banalizado un poquito el lenguaje, ¿no? Si tenemos a alguien que está con el ánimo un poco bajo, es fácil llegar a caer en estas verbalizaciones. Y es muy fácil también que la respuesta que esa persona obtenga es, anda, no digas locuras, qué tontería, todos hemos estado así de mal. Y esto es una forma que lejos de ser una ayuda, eh, juzga esa emoción, la invalida. No nos ponemos a la altura del sufrimiento que quiere expresar, ¿no? Eh, Sabemos que hay también alguna serie de conductas que pueden ser una señal de alarma. A veces no sabemos leerlas, hacer ciertas conductas de cierre en personas jóvenes, por ejemplo, cerrar las redes sociales o mandar mensajes de despedida a través de las redes sociales, regalar cosas que tienen cierto valor, valor sentimental o valor también económico, ir como haciendo toda esa despedida, despedidas un poco más efusivas de lo normal, incluso un periodo de cierta mejoría después de haber estado una temporada mal, pueden ser a veces indicadoras pues de que la persona ha tomado una decisión después de haber estado un cierto tiempo sufriendo, después de haber estado tiempo con esa ideación suicida, y que ya siente cierto alivio. Tenemos que tener claro dos cosas: que tenemos que saber leer esas señales y que no siempre las hay. Porque en ocasiones, cuando ya el suicidio ocurre, fíjate, yo trabajo con familias, ¿no?, que han perdido a personas por suicidio, y casi por sistema, cuando ya parte del duelo está elaborado, dicen, jo, es que las dos primeras preguntas que nos han hecho siempre cuando se ha compartido la noticia de que esta persona había muerto por suicidio ha sido, ¿cómo ha sido? Preguntamos por el método, esto, qué información aporta, qué nos puede aportar saber cómo ha sido, y ¿no os disteis cuenta? Y ese no os disteis cuenta, que en realidad está preguntando por esas señales de alarma, es un juicio de valor, es juzgar, es culpabilizar a la familia. ¿Cómo no lo has visto? ¿Cómo no has...? Entonces, esta culpa que persigue a los supervivientes de suicidio, que son estas personas que han perdido a un ser querido por suicidio, persigue a estas familias durante todo el resto de su vida, ¿no? Son preguntas que se van a quedar sin respuesta y que muchas veces encierran ese juicio de valor. Entonces, no siempre hay señales, o no siempre estamos preparados y formados para poder verlas. ¿Cuándo es el momento de derivar o de pedir ayuda? Cuando la persona está dispuesta a pedir esa ayuda, o cuando detectamos que hay una ideación suicida, que hay desde luego, cuanto antes, el suicidio ahora lo estamos entendiendo como un proceso, como un continuum que va desde la ideación suicida hasta el propio acto suicida, ¿no? Y en este continuum pasan muchas fases diferentes, no siempre, y no siempre en ese orden, y no siempre con la misma duración, pero sabemos que entender la conducta suicida como ese proceso crea momentos para la acción. Por lo tanto, cuanto antes la detectemos, antes podemos intervenir y antes podemos hacer una actuación para evitar que el riesgo de suicidio escale. Todos y todas suponemos que el uso de las redes sociales y sobre todo su uso sin límites son un gran problema a la hora de buscar ayuda, como por ejemplo puede ser la inteligencia artificial o los vídeos de autoayuda. ¿Cómo se podría regular esto sin que la persona sienta que es una imposición y busque ayuda por otros medios? Pues desde luego es un debate que todavía está abierto, y que yo creo que no hay una fórmula mágica para poder tomar decisiones y decir, bueno, pues esta es la manera, ¿no? Desde luego, regular es muy complicado, porque es intentar poner puertas al campo. Sí que es cierto, y hemos detectado que ahora mismo hay incluso algoritmos en redes sociales, por ejemplo, que
que generan ese efecto Werther, ¿no? Que generan ese efecto de riesgo, de aumentar el riesgo. Algoritmos que buscan el clickbait y lo buscan publicando y sugiriendo publicaciones que son ciertamente dañinas, impactantes, con mensajes que llegan a inducir en personas especialmente vulnerables, y personas especialmente vulnerables pueden ser precisamente de estas personas adolescentes, que son encima los que más utilizan las redes sociales, bueno, pues a valorar esto como una opción. Sabemos que en la adolescencia sí se está dando cierto efecto contagio, copia de algunas actitudes que tienen que ver con la conducta suicida, como puede ser las autolesiones, ¿no? Entonces, regular es verdaderamente complicado. Yo no soy nada partidaria de la prohibición. Creo que todo lo que se prohíbe, y especialmente a unas edades determinadas, se vuelve más atractivo. Entonces, y encima no funciona, sabemos que no funciona. Sí que podemos dirigir nuestros esfuerzos hacia lo que nos protege precisamente de ese mal uso de redes sociales y de caer en esa trampa, ¿no? Que es el desarrollo del pensamiento crítico, el enseñar a nuestros y nuestras adolescentes a criticar y a poner en duda lo que ven, lo que leen, lo que escuchan a través de Internet, a través de redes sociales. Cuando tú le explicas a alguien que esa IA con la que estás charlando es una IA, cómo funciona y que te va a dar siempre la razón, pues igual eres capaz de poner un poquito más en duda los consejos que te dan, ¿no? Y si le llegas a jugar con esa IA y llegas a crear un dilema, ¿no? Algo que tú controles y ves por dónde va y que las respuestas que te da no son las que debería, y le llevas la contraria y te dice, ay, es verdad, tienes razón, perdona, disculpa, que voy a ajustar un poco más la esta para seguir manteniéndote aquí. Bueno, generar un poco ese pensamiento crítico que ayude a nuestros y nuestras jóvenes a poner en duda y a tener capacidad para leer con responsabilidad, o para escuchar, para visualizar con responsabilidad los contenidos que se difunden a través de las redes sociales, creo que es bastante más efectivo que intentar prohibir, intentar limitar su uso, intentar decirle a alguien esto no, porque esto no, sabemos que no funciona. También es verdad que pueden ser una gran aliada las redes sociales. Hay muchas personas que ahora mismo viven totalmente desconectadas del mundo no virtual porque están siempre virtualizadas, ¿no? Entonces, aprovechemos esas vías de conexión virtual para generar ese sentido de pertenencia y para enviar ese mensaje protector y papageno, ¿no? La dotación de recursos de ayuda, la creación de espacios, la difusión de información de calidad. Hace un ratito Íñigo nos decía, bueno, pues es que se difunden un montón hay muchos habladores, ¿no? Y hay muchos grandes divulgadores que en realidad no están haciendo una divulgación de calidad, están encima de un pupitre soltando palabras por la boca y buscando seguidores y buscando likes cuando el contenido no es fuerte, ¿no? Cuando no tiene rigor. Bueno, pues hagamos una divulgación de rigor. O sea, realmente creo que el futuro está en las personas que ahora mismo os estáis formando, en que lo hagáis con ese rigor y salgáis a esos medios que hacen esa alfabetización, ¿no? Pero que la hagan con cierta responsabilidad siempre. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes a la hora de intentar ayudar a una persona que presenta conductas suicidas, y qué alternativas podrían existir a estos errores? Pues depende mucho de la situación en la que se dé esa petición de ayuda. Primero creo que no sabemos preguntar. Y no sabemos preguntar porque no sabemos, porque nos genera miedo. La conducta suicida genera mucho miedo y el sufrimiento ajeno es muy incómodo. Entonces es algo que se evita. La evitación, ya sabemos todas lo que es, ¿no? Y evitamos esas conversaciones incómodas, especialmente cuando sabemos que nos vamos a enfrentar a ellas, cuando las podemos llegar a prever, ¿no? Le preguntamos antes a una amiga, ¿qué tal estás? Cuando la vemos medianamente bien, que cuando sabemos que la respuesta va a ser en tono negativo, porque eso nos interpela y nos obliga a actuar, ¿no? Entonces, uno de los grandes errores que cometemos es que las veces que se preguntan estamos ya pensando la respuesta y la solución posible y el consejo, incluso antes de que la persona nos verbalice su sufrimiento. La conducta suicida no entiende de consejos. Una persona que verbaliza que tiene ideación suicida, lo que menos necesita es que le digamos este clásico y típico, tú lo que tienes que hacer es horrible. No. Y casi en cualquier demostración o expresión de sufrimiento. Esto no ayuda
O sea, estás triste, no estés triste, ya ni en las tazas de Mr. Wonderful, no funciona. Cuando una persona expresa ese nivel alto de sufrimiento, validar esa emoción, aunque no validemos el método que la persona está pensando, aunque no se trata de esto, no se trata de decirle, jo, pues yo también estaría igual de jodida que tú. No, no es así. Es decirle, entiendo que estés así. Entiendo que estés así, tienes que estar sufriendo mucho para plantearte el suicidio como una opción. No tengo la solución a tus problemas, pero te voy a acompañar. Te puedo acompañar a buscar ayuda. Y el estar ahí es lo más importante. Pero estar de una manera incondicional, con un interés real, con un interés genuino, validando y dejando que la persona exprese esa y conocer los recursos de ayuda. Fijaros, yo, bueno, las personas que habéis estado conmigo, suelo recibiros, veros, conoceros en segundo, hacemos algo, poco, pero bueno, hacemos cositas. Y yo en segundo, en la primera asignatura que suelo dar durante el grado, siempre aprovecho para dedicar un ratito a hablar de conducta suicida, poco porque no hay mucho espacio, tiempo, luego hablaremos. Pero uno de los objetivos que yo tengo en ese ratito pequeño que hablamos de conducta suicida es que los recursos de ayuda se conozcan, que todos los estudiantes, las estudiantes se lleven a su casa en sus apuntes, en sus ordenadores, en sus tablets, pues qué línea de ayuda, por si acaso tienes una amiga que te dice que a dónde la vas a acompañar, dónde le vas a decir que llame, dónde puede pedir. Llega a cuarto, tenemos un espacio un poco más amplio. ¿Qué recursos de ayuda conoce para hablar de conducta suicida? ¿No? ¿Qué conocéis? Nada. ¿Os suena bla, bla, bla? Yo qué sé, pues la línea 024, ni de lejos. Digo, "Joder, si es que la habéis dado conmigo", quiero decir. Entonces, es verdad que es un poco frustrante y muchas veces cuando termina ya, cuando estás terminando la formación y decís, es que no nos han formado lo suficiente para, digo, bueno, igual lo hemos intentado y no ha cuadrado. Pero a veces la información está ahí y conocer esa información es importante, no solo como estudiantes de psicología, como personas, parte de una sociedad que vais a acompañar a otras personas a lo largo de su vida, es necesario conocer esos recursos de ayuda. Aprovechando que hablas sobre la formación, ¿consideras que la formación universitaria que recibimos los estudiantes, las estudiantes de psicología, aborda adecuadamente la prevención del suicidio o destacarías alguna carencia? Es muy carente. Es verdad, yo ahí tengo que reconocer que ahora mismo la mayoría de los programas formativos en el grado dejan poco espacio, pero dejan poco espacio a la conducta suicida, casi ninguno o ninguno al duelo, a la muerte, bueno, pues a muchos otros procesos vitales que prácticamente no se nombran. También os tengo que reconocer que es una situación que ha mejorado mucho. De cuando yo estudié, yo hice licenciatura hace unos cuantos, bastantes años y a mí no me nombraron la palabra suicidio en los 5 años de licenciatura, más que para decir que la depresión era una enfermedad mental, con estos términos, ¿sí? Con alto riesgo de suicidio. Creo que fue la única vez que apareció la palabra suicidio en toda la carrera. Ahora sí, se habla en la mayoría de grados, en la mayoría de universidades, se dedica más o menos tiempo a hablar de conducta suicida, no tanto a tratarla, porque igual no es el espacio, igual no es el entorno, el contexto en el que se tiene que hablar de cómo se trata o de cómo se aborda desde la práctica clínica o desde la práctica sanitaria la conducta suicida. Creo que el grado es una puerta que se abre a seguir formándose a lo largo de la vida, pero sí que creo que más formación sobre abordaje de la conducta suicida sería muy necesario. ¿Qué contenidos o competencias crees tú que deberían incluirse en los planes de estudio para mejorar la preparación en este ámbito? Mira, lo primero creo que debería de ser un contenido no solo de las carreras sanitarias, sino de cualquier titulación. Realmente creo que tenemos que desligar el abordaje de la conducta suicida y sobre todo la prevención del suicidio de la atención a la salud mental. La conducta suicida no es un problema de salud mental, aunque puedan tener muchas cosas en común. Y aunque el tratamiento o el abordaje de la conducta suicida, cuando estamos hablando de una ideación muy activa, cuando estamos hablando de una tentativa o cuando estamos hablando de una situación de alto riesgo, sí pueda pasar por salud mental, pero no solo. Y muy especialmente cuando vamos unos cuantos pasos hacia atrás, si hablamos de prevención de la conducta suicida, lo tenemos que enfocar desde un contexto o desde un foco, desde un marco sociocomunitario.
Es decir, todas las personas, independientemente de nuestro perfil profesional, podemos y debemos ser agentes de cambio, agentes preventivos de la conducta suicida. Porque la mayoría de las personas que tienen ideación suicida no van a llegar a las consultas de salud mental. Va a ser la vecina del cuarto, la amiga, la compañera con la que voy al gimnasio a entrenar, la mamá, de hecho, el aitite, aita o el tío, porque muy especialmente en el caso de los hombres, ¿vale? Entonces, yo creo, y ojalá algún día lo veamos, que una formación básica en prevención, en detección del riesgo, en habilidades gatekeeper que se llaman, ¿no? Estos vigilantes de tener ciertas habilidades de comunicación, de saber cómo preguntar, de saber hacer ese primer acompañamiento, saber derivar, conocer los recursos de ayuda, debiera de ser común a todas las titulaciones universitarias y no solo universitarias. Debiera de aparecer ya en el instituto, en secundaria, Ojo, y vuelvo a algo que he dicho hace un rato, hacer prevención del suicidio pasa por hablar de la vida también. Por lo tanto, favorecer esos factores protectores que nos atan a la vida y que hacen que la vida merezca ser vivida, esa es la mejor prevención del suicidio. Y por último, Mónica, querríamos preguntarte si crees que las estudiantes de psicología salimos preparadas para identificar, para abordar conductas suicidas en la práctica. En la práctica sanitaria, no. Pero que sí, es que no sabría decirte para qué salís preparadas para abordar en la práctica clínica sanitaria. Creo que el grado, como he dicho antes, es solo un inicio. Y es verdad, y algo que yo sí que detecto, ¿no? Que en los últimos, aunque siempre hay excepciones, es verdad que ahora han pasado a ser excepciones, de personas que buscan esa formación más allá de lo que se da en clase. Si cuando habláis de la formación que recibís durante el grado os referís a las diapositivas que se estudian para el examen, un poco también movidos por esa exigencia, ¿no? De la nota, del resultado, del éxito académico, y que es entendible y que compartimos muchas, si solo os quedáis con eso, si no vais un poco más allá, si no tenéis esa curiosidad por seguir formándoos, probablemente cuando acaba el grado alguien sepa muy poquito de lo que es psicología. Lo que pasa es que hay muchas oportunidades de formación a lo largo del grado, que van mucho más allá de lo que se da en clase. Todo el profesorado recomendamos lecturas, recomendamos una charla que va a haber en el COP o un curso de verano, o mira esto que hay online. Todos, durante los 4 años que estáis de grado y luego si continuáis a máster, tenéis muchas oportunidades de seguir formándoos. Y no solo con actos o diferentes eventos programados con su horario y con su matrícula, muchas veces gratuita, sino lecturas. Se lee muy poco. Y una de las principales vías para leer, después de la práctica, siempre, pero para leer, o sea, para poder hacer práctica, primero hay que conocer toda la base y para eso hay que leer. Entonces, mi recomendación es que leáis, que tengáis curiosidad, que os forméis, que vayáis. Ahora mismo, formación de conducta suicida, hay mucha oferta, no siempre de calidad, pero mucha oferta. Genial. Pues muchísimas gracias, Mónica, por haber venido, por habernos resuelto todas las preguntas. No sé si hay alguna otra. Gracias, Diana. Buenas. Bueno, muchas gracias por hablar de un tema tan importante como es el suicidio. Y me gustaría hablar de un tema que he sentido que faltaba también en esta charla, y es las cifras oficiales del suicidio. En este país hay cierto problema con cómo se recogen estas cifras, y es que si no hay cosas como una carta de suicidio o comportamientos desde, pues eso, el dar las cosas de valor sentimental o expresar directamente ideaciones suicidas, en muchos casos no se recoge que haya sido un suicidio si no lo ha presenciado nadie y se acaba denominando accidente. Y aquí la pregunta. ¿Cuál crees que es la importancia que tiene que suceda un cambio en la forma de recoger las estadísticas para que diversos actores como el Estado o servicios de salud tomen en cuenta este problema en la magnitud real que es? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por una
Pregunta interesante y siempre polémica. Veréis, a nivel del Estado, los datos oficiales que tenemos de suicidio se publican por el Instituto Nacional de Estadística y luego se contrastan con otras fuentes, y generalmente cada año las publica el Observatorio Nacional para la Prevención del Suicidio. Normalmente sobre finales de año, la del año anterior, o sea, las que disponemos ahora mismo son las de 2023. Y ya estamos empezando a ver los datos preliminares de 2024, que hasta diciembre no os los creáis. Empezarán a haber un montón de noticias diciendo que han disminuido, porque parece que la tendencia va, luego siempre crece mucho y de eso ya no se habla. Sí es verdad que antes, y se me ha olvidado comentarlo, creo que viene a cuento y es importante, cuando hemos hecho la apertura de la entrevista, Diana ha comentado los datos, ¿no? Y ha dicho, bueno, pues desde 2020 ha habido un crecimiento, habían subido un no sé cuánto por ciento. Realmente la noticia no es que la tasa de suicidios suba o baje cada año, porque si veis la gráfica, aunque la tendencia es ligeramente ascendente, no estamos ante una epidemia de suicidios. O sea, esto no es cierto. Hay dientes de sierra siempre y todos los años hay subidas y bajadas. Sí que es cierto, y esto es algo que nos debe llamar la atención y a lo que debemos tener muy claro, que no lo hemos disminuido. Teníamos un compromiso con la Organización Mundial de la Salud de disminuir la tasa de suicidios antes de 2030, y lejos de disminuirla, vamos ahí, ¿no? Mantenemos. Algunas de las explicaciones de que esa tasa de suicidios haya ido poquito creciente en los últimos años pueden tener que ver con la forma en la que se recogen esos datos. A nivel del Estado, todos los fallecimientos que se van registrando se categorizan según el código NAS. NAS son las siglas de señalar una muerte como natural, accidente, suicidio, homicidio. ¿Vale? Y ya está. O sea, solo se puede morir por esas 4 causas en nuestro Estado. Causas, por estas cuatro categorías. Entonces, todo lo que no es una muerte natural es considerado una muerte violenta, y por lo tanto hay un levantamiento de cadáver, hay un procedimiento judicial en el que hay un hombre, un señor, normalmente, una señora también, que categoriza esa muerte como accidente, suicidio u homicidio, cuando no es accidental. Si no se tienen clarísimas dudas, clarísimas pruebas de que esta muerte es suicidio, como tú dices, porque hay una nota, porque hay unas tentativas previas, porque a partir de esa autopsia psicológica que cada vez se hace más, se detecta que claramente es una muerte por suicidio, se categoriza como accidente. Cuando tenemos las tasas, vemos que este año, en 2023, 4.113 personas han fallecido por suicidio y 2.000, casi 3.000 por caídas accidentales, y otras tantas por ahogamientos, sofocación, etc. ¿Cuántas de estas muertes por caídas accidentales, que se han categorizado como caídas accidentales o por ahogamientos, serán probablemente suicidios? Asumimos y partimos de ese dato, que muy probablemente la tasa está muy sobreestimada y que estamos hablando de bastantes más. Se asume, se acepta, y con esos datos nos manejamos. No sé si he respondido a tu pregunta. No sé cómo se puede cambiar la forma de categorizar. Es verdad que todavía hoy hay tanto estigma que muchas veces es la propia familia la que solicita que esta muerte no quede recogida como suicidio y que se recoja como causa de la muerte, pues por un politraumatismo por caída accidental, por ejemplo. Lo primero de todo, quería agradecer que nos puedas dedicar tu tiempo. Yo te quería plantear 2 preguntas, más desde un enfoque, uno educativo y otro de intervención. Hemos hablado antes de las aulas, de los miedos que hay, de ese efecto contagio, pero muchas veces los profesionales de los centros educativos no se plantean tanto el miedo desde el propio alumnado, sino desde las familias del alumnado. ¿Cómo se podría plantear una intervención con el alumnado? Ya no desde la charla de prevención, sino desde, vamos a incluir el tema del suicidio como algo transversal en el centro educativo a través de las asignaturas, pero intentar fomentar también que sea un tema que se pueda hablar en el hogar, en la familia, y así también lograr como esa normalización del tema. Es una realidad que vivimos, se puede hablar de ello, al igual que se puede hablar de me gusta lo que sea. ¿Cómo podrías plantear una estrategia educativa desde el centro para que todo el sistema educativo pudiese? Y si quieres te planteo la segunda pregunta o te la planteo luego, lo que prefieras. Mi memoria es un poco limitada. Vale. Te doy tiempo después. Sí.
Mira, realmente cada vez hay una conciencia mayor y no solo conciencia, sino que también desde las aulas, desde los icasteches, desde los colegios, institutos, se ha detectado cada vez más una necesidad que es creciente, que es esa atención a la salud emocional del alumnado, ¿no? No porque tengan más problemas ahora, sino porque se expresan mucho más esos problemas y porque algunas de las problemáticas cotidianas y de las vivencias cotidianas y de las emociones que antes eran emociones, ahora son problemas, ¿no? Y hemos patologizado gran parte de la problemática cotidiana. Lo hemos convertido en un problema. Entonces, esto se ha llevado al aula y especialmente todo el equipo docente, todos los equipos docentes de los colegios han detectado esta necesidad de poder llegar a detectar, ¿no? Creo que se puede trabajar con el alumnado haciendo intervenciones que favorezcan esos espacios de escucha. Por ejemplo, está bastante documentado que entre adolescentes funcionan mucho los grupos de iguales. Cuando tú haces una formación a los propios adolescentes, en esta formación de gatekeepers, de detección de riesgo, no solo de conducta suicida, de trastornos de conducta alimentaria, de situaciones de acoso escolar, de situaciones de acoso sexual o de situaciones, por ejemplo, de construcción de una identidad o de una orientación de tipo sexual que está siendo ciertamente un poco problemática o incluso de problemas en la familia, y generas una red, ¿no?, de apoyo, de escucha, como esta red de escucha que hemos construido hace unos años en la universidad, esto funciona. Pero para eso tiene que haber iguales, porque especialmente las personas adolescentes recurren mucho más fácilmente a otros adolescentes que a personas adultas en la petición de ayuda. La mayoría que se ve a sí misma sufriendo una situación de vulnerabilidad o de sufrimiento emocional rechaza pedir ayuda a los mayores, a los adultos, ¿no? Y mucho menos a su familia. Entonces, como mucho iría a donde otros iguales o a donde los tutores o personas de referencia en su centro educativo, no necesariamente tutores, sino una persona a la que identifiquen como esta persona me puede ayudar. Muchas veces son los tutores, ¿no?, o los orientadores escolares. Haciendo formación a esas personas referentes, a esos iguales, a esos orientadores educativos, a esos tutores, a esos docentes, para ser capaces de recibir esa demanda, ¿no?, y de hacer ese punto de escucha y dotarles de esos recursos de ayuda a los que poder realizar ese acompañamiento o esa derivación de cada caso es muy útil. También se hace mucha formación a los padres, perdón, a las madres, porque casi solo vienen madres. Cuando hacemos en los colegios, en los institutos, una charla de prevención sobre distrés emocional en adolescentes, madres vienen muchas, muchas, padres pocos, profes todos, pero se quedan con pocas ideas. Creo que estamos queriendo hacer muchas cosas en lugar de aunar esfuerzos y entender el bienestar emocional como un todo. Nos mantenemos todavía mucho en la etiqueta y hacemos charla para prevenir los trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, charla para prevenir el no sé qué o taller para... Dejemos de etiquetar y entendamos el sufrimiento como algo transversal, que en algunas personas se va a manifestar como un TCA, en otras personas va a tomar forma de ideación suicida, en otras personas va a tomar forma de una autolesión o de un consumo de sustancias. No sé si he respondido a tu pregunta y te quedan ganas de la segunda. Sí, perfecto. Gracias. Em, respecto a la segunda pregunta, muchas veces podemos ver y observar casos donde las familias no acompañan, sobre todo a las personas menores, no hay una validación emocional, se acompaña con comentarios de pero si tienes de todo. Pero no, raramente se habla de esas familias que sobreprotegen cuando detectan un caso de ideación suicida, hasta llegar a puntos de casos de servicios sociales, porque esa sobreprotección ha conllevado que el menor haya dejado de acudir al centro educativo por ser un elemento de un estresor y de malestar, y que al final esa decisión, acompañada por la familia, ha hecho que el menor esté perdiendo ya no solo su evolución educativa, sino que también está perdiendo las amistades. Si tenía esas amistades nucleares, las ha perdido, se está alejando de sus iguales, y es verdad que estamos cayendo en una pequeña burbuja de bienestar, pero también estamos fomentando procesos de evitación. Y que cuando se habla con las familias muchas veces te sueltan argumentos de, ya, pero si mi hijo se muere, tú no me lo vas a devolver. Y es muy difícil trabajar ahí.
Y si intentas entrar desde la reflexión, desde esos procesos, la respuesta familiar muchas veces también va a ser evitación e incluso decir, ya no quiero hablar contigo porque me estás diciendo cosas que yo no quiero escuchar. ¿Cómo se puede plantear un trabajo con este sistema familiar? Qué complicado. Eh, Mira, esto es un problema que nos estamos encontrando bueno, las personas que trabajan especialmente con población adolescente, que es igual de dañino que esas familias que no protegen, ¿no? Las que se pasan de frenada e hiperprotegen. Creo que tenemos un modelo de crianza especialmente extendido en estos últimos años, ¿no? Que algún compañero llama a estos hijos del colecho. Perdón, en el que nos hemos pasado, como digo, y hemos entendido que proteger del sufrimiento es evitar el sufrimiento. Entonces, en lugar de dotar de recursos y de herramientas a nuestros adolescentes, a nuestras hijas, para poder gestionar las emociones, cualquiera de ellas, hemos etiquetado las emociones como positivas y negativas, en vez de como agradables y desagradables. Hemos considerado que cualquier emoción que nos remueve un poco, que nos genera cierta disforia o que nos genera cierto malestar, es una emoción a evitar, es una emoción negativa y por tanto hay que evitarla. Las emociones no se pueden evitar. Las emociones son involuntarias y o se atraviesan o te persiguen, una de dos. No pueden rodearse, ¿no? Y esto ha generado que muchas personas, cuando van atravesando esa adolescencia, cuando van llegando a la vida adulta, la vida es muy difícil para todas las personas, mucho más para algunas, se encuentran sin recursos para poder gestionar esas emociones y para poder atravesar emociones que durante toda su infancia y adolescencia les han dicho que les han protegido, les han puesto así como un paraguas y les han dicho, no, esto no duele, ¿no? Y distraemos y hacemos. Por lo tanto, cuando trabajamos con las familias, lo que tenemos que el mensaje que tenemos que enviar es este. No le haces ningún favor a tu hija, a tu hijo, si no le dejas frustrarse, si no le dejas quedarse sin obtener un refuerzo, sin obtener un beneficio, si no le dejas pelearse con sus amigas, con sus amigos, tener una ruptura amorosa. O sea, todo esto hay que vivirlo. Y es que hay que vivirlo cuando toca y hay que sufrirlo y hay que llorarlo. Es muy fácil, incluso cuando el dolor es conocido, cuando un niño se cae, cuando una niña se cae y llora, porque, oye, llora, pues se ha hecho daño, ¿no? No, 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 no llores, venga. ¿Cómo que no llores? Claro, llora. ¿Cómo no vas a llorar si te acabas de hacer una avería? Bueno, pues la vida no funciona con tiritas. Entonces, creo que el mensaje que tenemos que enviar a las familias es este. No hay una emoción que deba evitarse. Todas las emociones van a generar un aprendizaje en tus hijas, en tus hijos, y les van a dotar de recursos para. Entonces, acompaña, pero no les lleves por el camino de atrás, ¿no? No les saques por la puerta, no distraigas de esa vivencia emocional. Hemos dicho al principio, cuando se hace prevención del suicidio en menores, en adolescentes, en personas jóvenes se habla de la vida, pero es que hablar de la vida también es hablar de lo que no nos gusta. Y cuando lo hacemos con los padres, hacemos lo mismo, ¿no? Con los padres, con las madres, con las familias, trabajamos esto. Oye, es que es importante que vuestros hijos se frustren, que sufran, que lloren, que expresen también esto. Y además es muy importante todavía que las personas referentes, que las personas adultas que tienen alrededor, validen esta emoción y le digan, yo también me siento así. ¿Cuántos padres se esconden para llorar y no lloran delante de sus hijos y esconden sus propias emociones desagradables, ¿no? O discuten, si discuten, perdonad, cuando los hijos no están viendo o cambian de canal cuando aparecen las noticias para evitar ese sufrimiento que cada vez más nos aparece en pantallas, ¿no? Realmente esto es venderles una vida que no existe. Genial, pues de nuevo, muchísimas gracias, Mónica, por habernos dedicado tu tiempo. Ha sido un verdadero placer.